¿Ya? Indudablemente muy contento realmente de que podamos retornar a este programa tan sintonizado y transportista, porque definitivamente estos meses y años de pandemia nos obligaron realmente a descansar y ver realmente las medidas de seguridad sanitaria para impedir realmente tener malas noticias. Pero bueno, regresamos, ahora que ya tenemos la tercera dosis, y indudablemente nuestra principal recomendación a todos los transportistas, al público en general y al Perú, y por qué no decir al mundo entero, respetemos los protocolos de bioseguridad. Es la única manera de poder combatir este mal y que lamentablemente ha inundado a muchos hogares, y por otro lado a la economía la ha golpeado enormemente. En ese sentido, este programa número 49 de transportistas, que se vio suspendido realmente por el tema del COVID-19 hace algunos meses y años, como les estaba diciendo al principio, regresamos con esa buena voluntad de tener la información de primera mano y por otro lado presentar en qué canal estamos. Estamos ahora en Cántaro TV y en Occidental Televisión, canales de señal por la vía de Facebook, en todas las redes sociales, y además estamos ampliando nuestra cobertura en la señal abierta del 14.2, con el cual vamos a llegar a ustedes con toda esta información de primera mano. Todo este tiempo hemos estado visitando algunas empresas, hablando con algunas autoridades, con algunas asociaciones, y realmente con el nuevo gobierno del presidente Pedro Castillo se ha aperturado la comunicación con los diferentes gremios del sector transporte. Algunos sectores indudablemente que miran la actitud del presidente Castillo como una actitud realmente oscura, pero realmente lo mejor que se puede hacer hoy en día para tener un transporte moderno, eficiente, seguro, es aperturar el diálogo. Y cuando se tiene un diálogo abierto, las autoridades, llamémosle Presidencia del Consejo de Ministros, ministros vinculados como el de Transporte, el de Medio Ambiente, el de Salud, el de Seguridad, el de Economía y Finanzas, va a tener un criterio diferente. Pero lamentablemente en los últimos años los diferentes gobiernos no han realmente tenido esa comunicación con los diferentes actores del sector transporte. Y en ese sentido aplaudimos a través de este canal que el presidente Castillo haya aperturado el diálogo a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones con el ministro Silva. A nosotros nos parece bastante viable porque la comunicación nos ayuda a tener un panorama bastante claro de la realidad del sector transporte. En las diferentes mesas de trabajo que han habido en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ha estado la mesa de lo que se le llama multimodal, donde hemos tenido al sector camionero, al sector de taxis, al sector de mototaxis, transporte urbano, transporte interprovincial y además el transporte fluvial. Eso indudablemente yo no sé por qué le incomoda a ciertos sectores del empresariado cuando se está escuchando las propuestas, o mejor dicho, los problemas, las propuestas para que los técnicos realmente puedan analizar si es viable o no es viable. Pero lo otro que es mucho más importante es el compromiso que deberían tener todos los empresarios transportistas, operadores, choferes y personal administrativo en cuanto a la seguridad vial. La seguridad vial hoy día juega un papel importante, porque si bien es cierto el COVID ha enlutado muchos hogares, también hoy día psicológicamente muchas personas están afectadas por el tema del COVID. Los que lo vencieron, los que realmente perdieron un pariente, entonces muchas personas están con la mente en otro sitio y por consiguiente el ministerio recientemente ha reducido las velocidades, ha puesto las multas, porque la gente tiene que entender que el factor humano es el factor preponderante para los accidentes de tránsito. No podemos tener carreteras, no tenemos semáforos, no tenemos señalización, pero el factor humano es el gran responsable del manejo de los vehículos, que indudablemente al final se cometen los accidentes.
En ese sentido, yo creo que todos debemos sumar, autoridades, usuarios, empresarios, y salir de la cola. Somos últimos en cuanto a transporte público, somos los últimos en cuanto a infraestructura, somos los últimos en cuanto a contaminación, somos, bueno, los primeros en cuanto a contaminación ambiental, y en ese sentido creo que todos debemos sumar. Hoy, que es nuestro programa número 49, después de casi 2 años de cierre obligatorio por el tema del COVID-19, quiero agradecer realmente la gentileza que han tenido los empresarios transportistas, los conductores, saludar a todas las provincias, Arequipa, Huancayo, Cusco, Piura, Chiclayo, Trujillo, Loreto, que realmente nos han recibido y hemos podido conversar con muchos operadores de transporte. O sea, nosotros no nos hemos quedado quietos, hemos ido en situ a ver cómo realmente el transporte se está moviendo, cuáles son las inquietudes de los transportistas, y en este caso incluimos al servicio de transporte fluvial, ¿no? Entonces a nosotros no nos pueden inventar la pólvora. Nosotros tenemos ya muchos años metidos en el tema de la comunicación en transporte y vemos la realidad. Pero lo que no escucho, y aquí sí quiero dar un pequeño jalón de orejas a los empresarios transportistas, ¿cuál es su compromiso? Anúlame las papeletas, quiero salir en la ruta, quiero tener un carro nuevo, después lo pago, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el compromiso al usuario? ¿Cuál es el compromiso al Estado? Porque cuando yo hablo de Estado, hablo de que cuáles son tus obligaciones si las estás cumpliendo. Impuestos, personal en planilla, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, señores, nosotros no nos hemos desvinculado de la problemática del sector, ni tampoco nos hemos desvinculado de los proyectos que hay de muchos ingenieros de transporte, de muchos economistas, de muchos ambientalistas, de organizaciones y asociaciones que también están preocupados en mejorar el servicio de transporte en la ciudad de Lima y principalmente en el Perú. Pero acá, aprovechando esta coyuntura del presidente Castillo, que en vez de criticarlo deberían poner todos el hombro y darle al menos el tiempo necesario para que salgan los resultados, ¿no?, de la gestión que tengan que hacer los diferentes ministerios, principalmente el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en lo que es el transporte de personas y de carga, ¿no? Con esto, indudablemente quiero hacer una pequeña introducción de lo que realmente hemos estado haciendo. Como les decía, estamos ahora en Occidental Televisión, en Cántaro TV y en la señal abierta del 14.2, que poco a poco vamos a ir abarcando más distritos de la ciudad de Lima y, por qué no decirlo, más departamentos del Perú. Nosotros estamos llegando a través del Facebook, a través de YouTube y a través de toda la plataforma virtual. Este es nuestro programa 49 y les quiero informar que estuvimos en el Congreso de la República y hemos tenido algunas entrevistas para que vean que nosotros no somos de escritorio, sino somos de campo. Vamos a ver algunas entrevistas que hemos tenido en el Congreso de la República y les comento que el congresista Edgar Tello está en camino. Indudablemente la congestión lo ha agarrado a él y él está en camino, ya va a llegar pronto. Y mientras él llega, escuchemos estas entrevistas que hemos tenido en el Congreso de la República, porque gracias al congresista Tello se llevó a cabo una audiencia pública con la finalidad de escuchar la problemática del sector transporte urbano de pasajeros. Veamos estas entrevistas a través de nuestra producción, a ver si podemos ya pasar las entrevistas que hemos tenido en el Congreso de la República en el auditorio del Faustino Sánchez Carrero. Bueno, aprovechando que todavía no se inicia esta importante reunión, estamos acá con el señor Marcos Mejía, que representa el sector del auto colectivo, que, como ustedes saben, a nivel nacional hay una expectativa muy grande a través del Congreso, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, porque están pidiendo realmente que de una vez por todas se dé la autorización. ¿Cómo está, señor Mejía? Coménteme cómo está la situación actual del auto colectivo. Bueno, ante todo, muchas gracias por la entrevista y realmente venimos trabajando con el Ministerio de Transportes para solucionar unos 3 temas principales que están álgidos del transporte, que es el tipo de motor, la distancia, que es muy corta, lo que está promediando el Ministerio de Transportes, y el tipo de carrocería, que también estamos viendo la posibilidad de que sea una modificación para la ley. ¿Cómo ve
¿Cómo ve el trato del Ministerio de Transporte y Comunicaciones a comparación de otros gobiernos? Bueno, especialmente este periodo, al parecer, tiene más disponibilidad en apoyar a los grandes grupos del transporte. Esperemos que se logre fehacientemente y se dé solución a todo el problema del transporte en general que venimos aquejando. Y en todos los sectores, tanto de transporte interprovincial como urbano, como acá en Lima también tienen bastantes problemas. Y espero que haya una solución pronta y eficaz. Hace poco se ha publicado un empadronamiento de todo el sector de auto colectivo a nivel nacional. ¿Cómo va este tema? Bueno, va en trabajo a nivel nacional, se está viendo toda esta posición del Ministerio por el lado de la Sutran para que hagan un empadronamiento de todos los que actualmente vienen laborando en este servicio. Esperemos que sea algo salomónico para todos y beneficioso y que no se haga, ¿cómo se llama?, alguna mala información de los transportistas para que sean beneficiados con esta ley. Hay un tema que siempre confunden. Una cosa es taxi colectivo, taxi colectivo y otra es auto colectivo. ¿Podría usted aclarar a los usuarios y a la prensa, alguna prensa que no sabe interpretar este tema, cómo se le debería llamar al servicio que ustedes prestan? Bueno, nosotros hacemos servicio nacional, interprovincial e interdistrital. Eso hacemos el servicio de automóvil colectivo. Lo que hacen en el servicio de urbano ya sería el taxi colectivo. Es muy diferente. Y aclarando que la mayoría de empresas que están haciendo el servicio de auto colectivo, ya la mayoría están, o la totalidad, están en empresas constituidas. Lo único que nos falta es la tarjeta de circulación para prestar este servicio. Pero sí contamos con RUC, pagamos los tributos, lo único que no contamos con la tarjeta de circulación que nos emite el Ministerio de Transporte, que por años estamos solicitando esta autorización. Una pregunta adicional. La Sutran tiene la labor de fiscalización y control de las vías nacionales. La labor que está cumpliendo la Sutran en estos momentos, ¿qué le parece a usted? Bueno, es excesivamente opresiva porque realmente se está vulnerando algunos derechos de propiedad con toda la... ¿cómo se llama?, las placas de circulación y a las licencias de conducir te las retiran. Y es una propiedad de cada persona y ahí está vulnerando el derecho constitucional de la propiedad, ¿no? Y eso es un exceso. La Sutran desde que se formó ha cumplido en señalizar, capacitar, orientar a los transportistas para el buen manejo de las vías y evitar los lamentables accidentes de tránsito. Eso es lo que le ha faltado. Realmente, según lo que sacaron la disposición para la Sutran, era para controlar el servicio informal, pero realmente se ha triplicado este servicio informal y no ha habido un control. Más que todo ha parecido que la Sutran ha sido una entidad recaudadora antes de una fiscalizadora. Okay. ¿Usted en qué posición está? ¿En qué posición están ustedes? ¿Informales, ilegales o legales? Bueno, informalmente solamente estamos para el Ministerio de Transportes. Como le digo, que todos estamos en empresas constituidas y realmente pagando los tributos, lo que se debe pagar el tributo al Erario Nacional, pero lo único que no tenemos la tarjeta de circulación del Ministerio de Transporte, que siempre han puesto peros, obstáculos para formalizar este gran grupo de transportistas. Una última pregunta, ¿cuántos autocolectiveros tenemos a nivel nacional y alguna de las rutas que ustedes prestan que no brinda el servicio interprovincial que digamos llamémosle legal ómnibus? Bueno, casi todas las rutas a nivel nacional están invadidas por los buses, ¿no? Sería ilógico pretender que solamente trabajen los buses, puesto que hay un gran sector del público que requiere una movilidad inmediata, ¿no? Y no están para espera de digamos 5 o 10 horas para que sale el horario de salida de un vehículo a otro. Por eso es una medida muy salomónica que se dé una formalidad a este tipo de servicio. Ok, no me contestó cuántos transportistas del auto colectivo tenemos a nivel nacional. Es un promedio de 500.000 personas, transportistas, directamente, y indirecto también damos trabajo a otros más, tanto a secretarias, llenadores,
llanteros y muchos más. Son 500.000 un promedio de servicio de transportistas de auto colectivo. Familias que viven del auto colectivo, ¿no? En las categorías M1 y M2, ¿no? Ok, ¿algo más que quiera agregar usted, señor Mejía? Esperemos que con esta reorganización del transporte sea beneficiario para grandes cantidades de transportistas y que se dé una solución pronta. Eso es lo que queremos, que se dé una solución. ¿Cuál es el compromiso realmente del auto colectivo con el Perú? Porque la verdad de las cosas, más allá del servicio de transporte, lo que el usuario quiere, un servicio de calidad. ¿Cuál es el compromiso del auto colectivo? Y aquí a través del transportista queremos hacerlo masivo, el compromiso que ustedes están asumiendo a través de esta entrevista. Bueno, para el público en general le estamos brindando la seguridad y la garantía para viajar, para que no estén, llevándose de un mal periodismo que a veces mal informa a la gente, indicando que somos delincuentes o somos de la mala, malas personas que realmente brindamos un servicio paupérrimo. Realmente contradecimos estas versiones y justificamos la labor que está haciendo el Ministerio de Transporte en formalizar este gran sector de transportes. Ok, señor Mejía, muchas gracias por la entrevista. Para el señor Mejía, quiero traer a colación algo muy importante. Antes Lima, hacia Ica, hacia Nazca, hacia Arequipa, no había tanta población, pero hoy en día cada pueblito que se va formando en la Panamericana Sur y cada pueblito que se va formando en la Panamericana Norte y en todas las rutas, ya hoy en día el transporte es vital para esa gente que, digamos, tiene 50 casas, 20 casas, 10 casas o algún tipo de negocio. Y realmente la gente quiere movilizarse. En ese sentido, yo a veces he discutido con algunos dirigentes del sector interprovincial y les preguntaba cuál realmente es el servicio que prestan ellos, porque ellos tienen, de Lima a Ica, de Ica a Nazca, de Nazca a Arequipa y así sucesivamente igual al norte. Entonces, ¿qué le tendríamos que ofrecer a esos usuarios que están en las carreteras, ¿no? Acá tengo una llamada, pero que lamentablemente necesitan un servicio de transporte público. Y por otro lado, Lima ya no es el Perú. O sea, Lima ha crecido tanto, el Perú ha crecido tanto, que es necesario darle a los usuarios el servicio de transporte. Ahora, todo depende de las autoridades, que se regule de tal manera que sea moderno, eficiente y seguro, y en ese sentido, esta mesa de trabajo sirve para ese objetivo que todos estamos deseando. 500.000 autocolectivos. Imagínense cómo ha podido crecer tanto el tema del empleo. Y en esa pandemia, mucha gente también ha dejado de trabajar. Por eso que cuando el Ministerio saca esta encuesta para saber sobre qué está hablando, indudablemente para que no se vayan a meter algunos que ni siquiera estuvieron dando servicios en el servicio mal llamado, diríamos así, de taxi colectivo, porque estos son autocolectivos. Y no se imaginen que son solamente autos, son minibuses, que yo no se podía apreciar en la ciudad de Arequipa. Bueno, vamos a ver la siguiente entrevista mientras llega el congresista Edgar Tello, que está en camino. Veámosla. Buenas, señora Hermosa, ¿cómo está? Lo veo que está en la cola usted para ingresar al Congreso a esta reunión que se ha planteado, que se ha invitado a todos los transportistas. ¿Qué esperan ustedes de esta reunión? Buenos días, sí, lo que esperamos es que en realidad hay una solución para el transporte y no estar atacando un sector al otro, ¿no? Y que realmente se vea la problemática del transporte, lejos de estar poniendo piedras de un lado o del otro lado, y avanzar, ¿no? Porque mientras se pelean lo de las rutas convencionales con lo de los corredores, la informalidad sigue campeando y nadie hace nada, ¿no? O sea, al final el usuario es el peor perjudicado. Tengo entendido que los corredores, llamemos el rojo, el amarillo, el azul, el morado, son empresas mixtas, en el sentido de que son los anteriores transportistas que apostaron por esta famosa reforma. Explíqueme un poquito ese tema. Sí, es correcto. O sea, por ejemplo, en el caso del corredor morado, no es un monopolio. Estamos hablando de 13 empresas que operan eso bajo unos buses que están pintados del mismo color para mantener un orden.
los que hemos ganado esa licitación son las mismas empresas que operaban antes. Está Huáscar, está Las Flores, está Próceres, Copacabana, está Chama, Santa Catalina, La 10, ¿quién más? Tool 4, o sea, empresas grandes y que tienen patrimonio han participado y ganaron, ¿no? Pero ¿por qué se dice que es un monopolio? Es más que todo por desconocimiento de qué significa un monopolio, ¿no? Un monopolio es una empresa. Acá en el Corredor Morado somos 3 empresas. 3 empresas que operamos ese corredor. Se habla que ustedes solamente son los que reciben. Se habla que solamente ustedes son los que reciben subsidio por parte del Estado y los otros operadores no lo reciben. ¿Por qué? No es un subsidio, es una compensación que está estipulada en el contrato. Y a nosotros se nos pagan los costos operacionales, más no que generemos ganancias. Se hace un cálculo de todos nuestros gastos y solamente nos pagan los costos operacionales, más no ganancias. Y en cuanto al costo del pasaje, ¿por qué esa diferencia de pasaje que ustedes cobran un sol 50, un sol 70 y las empresas tradicionales cobran 3 soles a más? La diferencia de la tarifa es que nosotros hemos licitado bajo una tarifa y esa no puede ser cambiada unilateralmente, ¿no? Tiene que ser cambiada entre el concesionario y el concedente. No es como una ruta convencional que cada uno pone la tarifa que mejor le parece, ¿no? La tarifa está regulada. Y en cuanto al personal, ¿el personal trabaja más horas que las normales? ¿Cómo es el trato con el personal, que es uno de los problemas que siempre suceden? Todos los conductores están en planilla y tienen que cumplir lo que por ley se les manda, las 48 horas semanales, ¿no? Pueden hacer horas extras, pero no pueden excederse de las horas extras que la ley le permite. Entonces, nosotros necesitamos cerca de 2.2 conductores por bus, mientras en una ruta convencional un chofer maneja 14 o 16 horas. ¿Qué le diría usted a la autoridad realmente con referente a este problema que existe en esta sociedad penal, especialmente en Lima y Callao, con el tema del transporte? Que hayan soluciones para el transporte, no solamente los corredores metropolitanos, sino las rutas convencionales, tienen que ayudarlas, tienen que empezar con la fiscalización y el retiro de vehículos informales y planificar mejor el transporte y las soluciones que tienen que tener, ¿no? Y en este caso, ¿a qué se debe el crecimiento de la informalidad en todas las rutas? Es por la falta de fiscalización, realmente. Tenemos una ineficiente fiscalización del transporte informal. Así es, mientras el MTC no tenga una clara y firme decisión de erradicar a los informales, yo creo que la ATU no va a poder hacer nada. Bueno, ustedes han escuchado al señor Gerardo Hermosa, que es un especialista en tema de transporte, asesor del Corredor Morado y creo que también está en la empresa Santa Catalina. Y la cosa es bastante clara, ¿no? O sea, la informalidad ha crecido tanto que definitivamente la pelea no es las empresas autorizadas entre empresas, sino el principal problema es la informalidad que ha crecido por 2 motivos, ¿no? Por la falta de fiscalización y por otro lado por la falta de empleo, llamémosle por el tema del COVID-19. En ese sentido, lo que dice el señor Hermosa es interesante evaluar. Mal informado. O sea, los corredores tienen un contrato de concesión, tienen realmente una garantía que han dejado, tienen personal en planilla, todo su personal en planilla, a diferencia de las empresas convencionales. Y muchas de las empresas convencionales están realmente ya preparándose para los procesos de licitaciones, que indudablemente no es el momento. El momento de ahora es ordenar la creciente informalidad, que indudablemente nos trae como perjuicio el tema de la inseguridad ciudadana y el tema de la salud pública. En ese sentido creo que los transportistas quieren las reglas claras para que realmente no suceda lo que ha sucedido con esta famosa reforma del transporte. Porque más allá de una reforma, yo diría que es una deforma, porque hoy día tenemos varios sistemas de transporte, hasta las motos lineales hoy día hacen servicio de taxi en los paraderos del tren eléctrico. Y por otro lado, ustedes han visto la cantidad de buses destartalados, sin faros, sin revisión técnica, con conductores sin licencia de conducir. Y la pregunta es, ¿dónde están los fiscalizadores de la ATU? Que creo que todo el mundo tiene un concepto bastante negativo sobre esta fiscalización, porque fiscalizan a los formales y los informales pasan por su cara y lo puede ver usted en la avenida Arequipa o en cualquier avenida de la ciudad de Lima y del Callao. Entonces, en ese sentido, la ATU
en estos 2 años de gestión, lo que ha hecho es crear una crisis del sector transporte, y esa crisis indudablemente es la que está afectando hoy más que nunca a la economía del sector empresarial formal del transporte urbano, quiere decir el metropolitano, los corredores y las empresas convencionales. Si bien es cierto, el transporte convencional o tradicional, digamos, tiene el 85% aproximadamente del movimiento de pasajeros, los corredores tienen un aproximado de un 3% o 7% entre metropolitano y corredor morado, pero es un sistema que está aplicado en el mundo y que definitivamente sería el idóneo para nuestro país. Pero primero se tienen que cambiar algunas autoridades que lamentablemente se han dedicado al lobby y se han dedicado realmente a destruir las empresas de transporte tradicionales de Lima y el Callao. Bueno, veamos la otra entrevista, y mientras esperamos al congresista Edgar Tello, que realmente ojalá que haya superado los 7.5 kilómetros por hora, porque con el caos vehicular esa va a ser la velocidad promedio que tendremos en la ciudad de Lima, si es que no hay fiscalización y si es que no hay control. Veamos la siguiente entrevista. Bueno, en realidad he venido más que nada preocupado por el sector. Tengo muchos amigos y clientes y todos estamos poniendo la camiseta por el sector. Hemos sido bien golpeados y no somos reconocidos a pesar de la pandemia que ha habido. Entonces esperamos tener buenas noticias hoy día y todos estamos a la expectativa, ¿no? Venimos aquí para apoyar a nuestros amigos y clientes a defender sus derechos, que yo estoy siempre reconociendo cada momento y cada evento estoy participando. ¿A qué se debe que el sector está tan dividido? ¿A qué se debe que el sector está tan dividido, que hay empujones y cabes y piedras en el camino y no se ve el sector transporte como un sector sólido ante la autoridad y ante el usuario? La división lo hacemos nosotros mismos, y sí hay ciertos intereses, ¿no?, personales que lamentablemente originan esta división, ¿no? Pero nosotros no perdemos las esperanzas, queremos compartir, como ya se han hecho en otras ciudades que hemos estado presentes, como Guadalajara, como Medellín, como Quito, Ecuador, Guayaquil, que han podido ser inclusivos con el sector, ¿no? Entonces queremos insistir en copia y mejora de estos sistemas que ya existen en otros lugares. Por allí va nuestra asesoría. Última recomendación a los congresistas que realmente hoy día todavía están en la discusión política y no en la discusión social. Bueno, tenemos que entender que esta pandemia nos ha golpeado a todos y sobre todo al sector. Todos queremos el mejor transporte para la ciudad, todos queremos llegar a nuestras casas sanos y salvos, ¿no? Sin embargo, es la oportunidad para los congresistas en que vean nuestro punto de vista y nuestras mejores intenciones para la ciudad. ¿Algo más que quieras agregar? Muchas gracias por el saludo y saludos a todos, amigos. Bueno, también una gran preocupación que tiene el sector empresarial son las compañías de seguros por el tema de la inseguridad, los accidentes de tránsito, hay bastante siniestralidad, y también, por qué no decir, los fabricantes de buses, los carroceros, los que venden los neumáticos, los combustibles. Esta crisis acarrea una serie de problemas económicos a los empresarios. Y estamos hablando que estos buses deberían haber pasado revisiones técnicas, deben tener su seguro, deben tener los neumáticos en buenas condiciones, bueno, y todo lo que tiene que ver con la calidad del servicio. Por eso que el señor Herbert Campos, como broker de seguros, asiste a esta reunión del Congreso, porque definitivamente es un tema de interés y quiere escuchar a las autoridades para ver de qué manera el sector empresarial pone el hombro para sacar al transporte adelante. Bueno, ahora veamos la entrevista que le hicimos antes, previa al congresista Edgar Tello Montes, con el cual tuvimos una conversación muy interesante y que es parte de lo que se ha visto en el auditorio del Congreso. Veamos la entrevista con el congresista Edgar Tello. ¿Ya la tenemos? Ok, estamos todavía nerviosos, todavía estamos comenzando
la programación ya vamos a ir poquito a poquito superando todos estos temas técnicos y además de conducción, pero ahí tenemos ya al congresista Edgar Tello con la entrevista que le hicimos previa a la exposición en el Congreso. Congresista Edgar Tello, esta iniciativa que usted tiene de hacer esta audiencia pública para tocar un tema tan picante realmente en la vida diaria de todos los peruanos, explíquenos cómo nace. Ante todo, buenos días a toda la audiencia de este importante medio. Nace por la preocupación de los mismos usuarios y también de los transportistas, ¿no? Que lejos de ver ordenado el transporte en Lima, vemos que están primando intereses económicos en perjuicio de las grandes mayorías, ¿no? Y encima todavía no hay un buen servicio. Lo único que se ven que son millones que se llevan al bolsillo los grupos económicos que están interesados en generar el caos vehicular del transporte en Lima, ¿no? Y eso es bastante grave y la población indudablemente no ve ningún cambio. Y esto lo vemos porque ya hay gestiones que tienen ya más de 5 o 6 años y quieren mantenerse en los cargos. O sea, hay nuevo gobierno, hay nueva gestión y lejos de asumir autocríticamente que no existe ninguna reforma del transporte, más bien quieren perpetuarse en los cargos públicos y la verdad que la población en ese sentido tiene toda la razón, pues mira, todo un caos Lima metropolitana sobre el transporte. Había mucha expectativa con la creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, más conocida como la ATU, ¿no? Pero la verdad de las cosas, los usuarios y los transportistas están en desacuerdo en esta organización porque no ha dado las expectativas con toda la experiencia que se dice que tenían los funcionarios de la ATU. ¿Qué opina usted con referente a eso? En nuestro país la salida indudablemente ha sido esta institución, pero lejos de que aporte al ordenamiento, más bien ha servido de un ente inquisidor, ¿no? Persigue a los transportistas, prácticamente los denuncia, les acumula una cantidad de multas, les genera multas, mejor dicho, para beneficiar intereses económicos de algún sector que no necesariamente corresponde pues a buscar el bienestar de todos, porque aquí si queremos hacer una reforma en el transporte, se tiene que trabajar con los protagonistas del transporte. Hay transporte tradicional, hay transporte de colectivo, hay toda una serie de gremios que en la década del 90 han convivido y no ha habido problemas de esta naturaleza, ¿no? Recordemos nomás en el 90 los articulados que existían de Natru Perú y el transporte tradicional. Entonces, lejos de que se mejore ello, más bien se ha empeorado el transporte con la ley ATU. Se habla de una reingeniería del transporte, ustedes usted como congresista y del partido que representa, se ha hablado mucho de la reingeniería del transporte. ¿Ya hay algún planteamiento de reingeniería? Porque cuando se habla de reforma, se habla de deforma y no de reforma. Así es. ¿No? Y entonces ahora se habla de reingeniería. Se cambian los términos, pero seguimos en casi lo mismo y según los estudiosos, la velocidad promedio del transporte va a ser de 7.5 kilómetros por hora. ¿Hay reingeniería o va a haber reforma? Hay reingeniería, hay propuestas de las diferentes empresas de transporte que quieren contribuir a desarrollar, a mejorar, pero sin embargo ninguna de ellas se toma en cuenta, porque aquí hay otros intereses pues que no es el bienestar de la población, ¿no? Incluso más allá todavía que se genere estas propuestas de los mismos transportistas por cambiar y mejorar el transporte en Lima, ¿no? Que debe ser un reflejo para todo el país, vemos también que hay proyectos sobre los teleféricos, ¿no? Que también la ATU dejó de darle el pase, más bien ha entrabado estos dos proyectos que vemos que serían también una gran alternativa para descongestionar también la afluencia de tráfico en Lima, ¿no? Desde su punto de vista, ¿cuál sería, digamos, lo más viable para el sistema de transporte en Lima? La viabilidad es que se desprendan de los intereses económicos que están direccionados, porque la ATU ya parece que defiende abiertamente intereses económicos de una determinada empresa y no el transporte público que beneficia a todos los ciudadanos, ¿no? Se traslada casi el 84% de los pasajeros. Así es, entonces el verdadero cambio, la verdadera reforma tiene que hacerse con los transportistas y tienen varios proyectos y esto indudablemente le está generando bastante daño a la nueva gestión del profesor Pedro Castillo, porque el profesor Pedro Castillo desea el cambio, desea trabajar con los transportistas por
una capital que tenga un transporte ordenado, así como la tienen otras capitales en Sudamérica y el mundo, pero vemos que los funcionarios no están generando ese gran cambio, por el contrario, están obstruyendo, y esto le perjudica la imagen de la nueva gestión que hace el profesor Pedro Castillo, y se hace necesario pues, los cambios inmediatos en este sector. Hemos visto en el programa que usted ha considerado al señor Martelli, al doctor Mujica, y también está invitado la señora Jara y el ministro de Transportes. En ese sentido, ¿han confirmado? Bueno, en primer lugar, nosotros somos un espacio plural del Congreso de la República que buscamos recoger las opiniones de todos, y por ello se ha hecho la invitación formal, y esperamos de que las más interesadas deben ser las autoridades de escuchar a los transportistas, si es realmente que se identifican por la solución del transporte en Lima y sobre todo de los ciudadanos, y aquellas autoridades que no vienen, ¿no?, en el extremo del caso, por decir que no le hemos hecho llegar el oficio de invitación. Su deber es estar al lado de los transportistas, si es que realmente les interesa pues la reforma del transporte. Si están realmente identificados porque el transporte en Lima se mejore, ¿no? Deberían ser los primeros a estar acá, pero prácticamente su falta de interés en solucionar esta problemática, no quiero pensar que el día de hoy su ausencia responda a la falta de interés por solucionar la problemática del transporte en Lima. O sea que todavía no hay una confirmación si viene la señora Jara ni el ministro de Transporte. Bueno, la secretaria del despacho ha hecho llegar los oficios correspondientes, ha coordinado, todavía no he conversado, pero pongo las hipótesis que esperamos de que las autoridades sean las primeras que estén encabezando esta audiencia pública, porque va a beneficiar a toda la población, y qué mejor que el transporte urbano en Lima sea uno de los mejores y los primeros trabajando con sus autoridades. Bueno, igual le reiteramos la invitación para este lunes en el Transportista, en el canal Oxy TV, para que realmente podamos desplayar los resultados de esta primera audiencia pública encabezado por sus oficinas congresales, ¿le parece? Muchas gracias, ahí estaremos para poder ampliar y dar también las conclusiones del día de hoy de esta audiencia pública, ¿no? Muchas gracias, congresista Tello. Bueno, estuvimos con el congresista Tello previos a la audiencia pública en el Congreso de la República, y a nosotros nos pareció bastante interesante de que al menos un congresista se preocupe por el sector transporte, que es tan importante y vital para la vida diaria de todos los peruanos. No existirá un peruano o extranjero que reniegue todos los días por la situación del transporte público y de carga, indudablemente, a nivel nacional. En ese sentido, nosotros estamos bastante convencidos que el congresista o los congresistas que entiendan que la calidad de vida de las personas depende de la salud, como término número uno, del transporte como término segundo, y tercero, la economía, trabajo digno para que la gente pueda subsistir ante una situación tan difícil. Y como lo decíamos en toda nuestra promoción, el congresista Tello ha tenido la gentileza realmente de dejar sus actividades para venir a este programa y darnos la patadita de la segunda vuelta, ¿no?, para poder realmente nosotros tenerlos informados de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con este programa especializado en transporte, el transportista. Congresista Tello, le agradezco de antemano su presencia aquí en Cántaro TV y en Occidental Televisión, que son nuestras plataformas, digamos, digitales, pero ya estamos en la señal abierta en el 14.2, que llegamos a San Juan de Miraflores, a toda la zona sur. Bienvenido a nuestra plataforma virtual. Bueno, un saludo, gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia de este importante programa, de este canal, y bueno, estamos para apoyar y ser la voz de los trabajadores, los transportistas que vienen siendo agredidos y en prejuicio de la grande mayoría que es la población, los ciudadanos. Ustedes, periodistas, dicen algo bastante cierto. Han pasado muchos años y el sector transporte, si bien es cierto, es un servicio social, pero ha sido maltratado, diríamos, ¿no? Al extremo que ya hoy en día, indudablemente que se ha perdido hasta el respeto, ¿no? O sea, hay enfrentamiento entre la autoridad policial y el transportista, entre los usuarios y el transportista, pero eso tiene un motivo, y ese motivo realmente es la falta de, digamos, reglas claras para que los empresarios puedan crecer y puedan trabajar dignamente, ¿no?
Eso no quiere decir indudablemente que nosotros nos estemos protegiendo. Lo que usted está haciendo como labor congresal me parece espectacular. ¿Por qué? Porque está abriendo las puertas, como lo acaba de hacer usted en esta audiencia pública. Creo que ese es el concepto que usted tiene. Al respecto, este es el reflejo de la falta de capacidad para dirigir el transporte, ¿no? Y todavía hay autoridades que pretenden quedarse en el cargo, no teniendo resultados favorables a la población ni al propio transporte. Hace recordar a la década del 90, se está demostrando el reflejo de la falta de capacidad para poder hacer una reforma real en el transporte, porque se viene perjudicando al usuario, se viene perjudicando a los transportistas y se viene abiertamente favoreciendo a un sector de transportistas, y eso indudablemente afecta al transporte en Lima, Callao y en todo el país. Y acá recordar a la década del 90, donde había los articulados de la empresa Enatru Perú que convivían con el transporte tradicional y no había problemas. Por el contrario, había tranquilidad, con algunos de repente defectos, pero para subsanarlos. Pero hoy, en esta nueva etapa, hay una autoridad que tiene más de 3 años y lo que estamos viendo es el reflejo pues de un caos, un abandono, un maltrato, un abuso y sobre todo el beneficio abiertamente a un sector de transportistas que se viene robando el dinero de todos los maestros a través del préstamo a COFIDE, que hasta la fecha no ha devuelto ni un sol, porque dice que está en preoperatividad, ¿no? Acá hay complicidad en todo caso de las autoridades que han hecho el contrato, ¿no? Se ha dado presupuesto millonario de Reactiva Perú, ¿no? Se ha dado millones también para desinfección de buses. Y ahora que ya cobraron eso, ahora dice que ya no hay necesidad de ser requisito, cada empresa vea cómo desinfecta sus buses. Es decir, se ve cómo se busca robarle a todos los peruanos a través obviamente, de robarle al Estado, al gobierno local, y eso indudablemente la población debe tener claro para que no se deje sorprender, ¿no? He dicho algo muy importante. Se creó una autoridad, la Autoridad para el Transporte en Lima y Callao, más conocida como la ATU, que se supone que era la solución al problema que tenían todos los peruanos, tanto los empresarios como los usuarios. Pero en 3 años parece que se ha creado una gran división, porque ahora tenemos el metropolitano, los corredores, el transporte convencional o tradicional, que cargan el 85% de los pasajeros, o sea, la gran mayoría. Tenemos los colectivos, el autocolectivo, los taxis, los mototaxis, motolineales. Entonces, la pregunta sería, ¿dónde está la actividad o la función de fiscalización de esta autoridad que se creó con muchos bombos y platillos? Así es, ¿no? Entonces, por el contrario, todo este proceso de no haber dado solución al transporte urbano en Lima, Callao, hace quedar mal al gobierno del profesor Pedro Castillo, ¿no? Porque pareciera que el gobierno del profesor Pedro Castillo avalaría este tipo de irregularidades, este tipo de falta de capacidad de esos funcionarios. Entonces aquí el compañero Pedro Castillo tiene que también tomar ya decisión firme para poder sacar adelante el transporte urbano en Lima, Callao. Y esta reforma lo único que ha hecho es reflejar que la reforma es sinónimo de corrupción, de gran negociado. Aquí, si se quiere que haya una verdadera reforma, tiene que hacerse con los protagonistas del sector, que son el transporte tradicional, los corredores, el metropolitano, y trabajar juntos una verdadera reforma que beneficie a todos los ciudadanos, porque este va a ser modelo para todo el país. Pero justamente el señor Pedro Castillo ha aperturado a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones las mesas de trabajo. O sea, ya se está trabajando, pero hay un sector empresarial que critica, y además de eso, el ATU, a través de la doctora María Jara, utiliza a ciertos líderes de opinión para atacar lo que el señor Pedro Castillo, como presidente de la República, lo que la primera ministra ha planteado, lo que el ministro está haciendo, lo critican abiertamente con cierta prensa, ¿no? Con ciertos líderes de opinión que definitivamente estoy convencido que nunca se han subido a un micro. Y por eso yo los invito a la señora doctora María Jara, disculpando lo que me tenga que dirigir a un funcionario público que es la doctora María Jara, que se suba a un micro, que comience en una combi para que vea la realidad, a un bus de levitamiento, que suba un corredor, al metropolitano, todos ellos, y vea la realidad, porque pareciera que ella estuviera en otro mundo. Más le está preocupada en las cosas macro, cuando las cosas micro no se han solucionado.
no hay paraderos. O sea, los buses acá se utilizan para paraderos. O sea, sacan el dedo y para donde sea. Si hubieran paraderos, se evitaría la congestión vehicular, se evitarían los accidentes de tránsito, pero la autoridad ATU y también aquí la Municipalidad de Lima, que tiene gran responsabilidad también en el tema de la infraestructura vial, no están haciendo nada. Pareciera que les gusta que haya esta crisis, ¿no? Para que realmente al final las autoridades que tienen que ver cosas más macro tengan que estar viendo temas domésticos, ¿no? Es increíble, ¿no? Y luego invierten millones en publicidad para desprestigiar al transporte tradicional, como si eso fuese responsabilidad del transporte tradicional. Aquí vemos que no hay capacidad para resolver este problema y más bien hay otros intereses detrás de todo este caso del transporte. Entonces el ministro de Transporte también tiene que ponerse ya firme y cambiar la política de generar esa confianza y el cambio que los transportistas y la población esperan aquí en este sector. Congresista técnico, yo creo que la formación del ATU no es mala. Lo que es malo son los funcionarios que no hacen nada. Porque yo le quiero decir, he escuchado los comentarios en estos meses de pandemia, que la doctora María Jara no quiere dejar el cargo porque ella se hizo su propia ley, a su propia conveniencia, para quedarse 4 años. Pero ella no ha sido la primera directora ejecutiva de la ATU, ha sido el doctor Valenzuela, que hoy día es, disculpando la palabra, y aquí tengo que hablar un poco así directo a la vena, su chupe, porque es el asesor legal de la doctora María Jara, ¿no? Él fue el primer director ejecutivo. Entonces, ¿cómo para ella, que fue ministra, la sacaron del ministerio, le dijo al asesor, tú te vas de asesor y yo me quedo como directora ejecutiva? O sea, hay la fragancia, digamos, en el sentido que sí debería ella salir del puesto de la ATU. Bueno, esto es bastante descarado, ¿no? Y bastante conocido en el sector y la opinión pública, ¿no? Porque el primer presidente, como usted dice, ha sido el señor Humberto Valenzuela, que solamente duró 8 meses porque lo hicieron renunciar, coincidentemente porque la señora María Jara dejaba de ser ministra de Transportes y pasó a la ATU y parece que acá los cargos son vitalicios. Y eso no es parte de una democracia y en el cual acá no puede haber la ley del embudo, ¿no? Claro. O sea, para algunos sí, para otros no. Claro. Y eso, indudablemente acá, el profesor Pedro Castillo, el ministro de Transportes y la ciudadanía tienen pleno conocimiento y tiene que haber cambios porque en el tiempo que se está no ha habido resultados, no hay capacidad de gestión. ¿Cuáles son los resultados positivos de esta reforma de transporte de ATU actualmente? Pregúntenle a los limeños cuando van ahí a un paradero abarrotado de pasajeros, o mejor dicho, haciendo largas colas. No hay patio de operaciones, no hay terminales de los buses. O sea, hay todo un caos generado por gente que está viendo sus intereses y no los intereses de la población y de la ciudadanía. Bueno, indudablemente que esto en la práctica yo lo llamaría lobby, ¿no? Porque definitivamente si hay tanta informalidad, hay tanta gente trabajando en las calles y sigue creciendo la informalidad porque los fiscalizadores y los inspectores se supone que dicen que desde las 5 de la mañana están trabajando, indudablemente que no nos queremos meter con los trabajadores, ¿no? Cumplirán su misión, pero si usted lo ve en las calles, lo ve con el celular, ve tomando fotos, lo ve realmente haciendo cosas que no son, con su mochila donde tienen su lonchera, no sé a qué baño irán esos pobres trabajadores. O sea, hay tal desorden que definitivamente con la experiencia y el currículum que tiene la doctora María Jara, ha estado en la GTU, ha estado en la Sutran, ha sido ministra de Transportes y ahora como directora ejecutiva de la ATU, yo particularmente se lo he dicho en reiteradas veces, su gestión es cero a la izquierda. No está dando los pergaminos que usted tiene. Y no le puede echar la culpa al gobierno porque el gobierno le ha dado la plata. Y tengo entendido que dentro de la ATU hay problemas de derroche de dinero. Miren la cantidad de locales que tienen alquilados por 20 millones, por 30 millones, cuando el Ministerio de Transporte y Comunicación tiene una infraestructura tan grande que con esa plata se puede construir un edificio realmente para meter a la Sutran y a la ATU, que son los dos problemas que tiene ahorita el sector transporte, ¿no? Es increíble ver trabajadores de una institución pública, digamos, trabajando para habilitar a empresas privadas concesionarias, ¿no? O sea, usarlo el personal de la institución pública, de la ATU, para apoyar a las empresas privadas.
y eso indudablemente es una falta. Vemos también una denuncia que han hecho los vecinos de la carretera central, de Santa Anita, Ceres, ahí, que ya se terminó la obra hace un año, pero ya está funcionando el semáforo, ya la carretera está en buenas condiciones, ya. Pero no la quieren aperturar ya hasta un año sin haber terminada, sin abrir, pero no la quieren aperturar porque dice que tiene que modificar una vereda y modificar el lugar de un puente peatonal. Pero y para hacer esa modificatoria necesita, dice, una adenda de 15 millones de soles. Es decir, lo que usted acaba de manifestar, cómo se despilfarra el dinero habiendo tantas necesidades que tiene nuestro país en diferentes sectores, en mismo transporte, ¿no? Increíble. O sea, prácticamente acá se derrocha el dinero como si no pasara nada y encima se tiene perjudicando a los negocios allá en la carretera central en Santa Anita, Ceres, Vitarte, ¿no? A el transporte también público que genera grandes tráficos. Pérdida de tiempo, pérdida de tiempo económica. Y una serie de perjuicios que le genera a la población. No, y no solamente eso, las horas hombres y la pérdida de combustible y contaminación, porque al generarse un caos se contamina el ambiente, el pasajero llega mal a su trabajo, llega de mal humor, los asaltos, los robos, o sea, pareciera que las autoridades quieren esta crisis, porque lamentablemente usted sabe que el país está dividido, ¿no? O sea, 50% apoya al gobierno del presidente Pedro Castillo y el otro 50%, la verdad de la cosa, quiere hacer esta crisis. Y esta gente realmente que está haciendo esta crisis, como le decía al principio, nunca se han subido a un transporte público, pues, ¿no? Claro, y hay gente que está justamente generando todos estos problemas porque quiere ver pescados en el país y son la gente que agita, ¿no? Vacancia del presidente, cierre del Congreso, porque en el fondo quiere mantener el mismo estado de cosas por el cual han estado, full corrupción. Sí, pero, y eso es lo grave que tiene. Pero yo le digo, señor congresista, definitivamente el que usted apueste por el sector transporte está apostando por la economía del país, porque realmente la economía del país se mueve sobre ruedas, sobre rieles, sobre barcos, y eso creo que es muy importante. Y en el caso del señor Pedro Castillo, que es el presidente de la República, y el ministro, yo quiero destacar algo muy importante y lo digo públicamente. Yo soy una persona muy objetiva, pero el solo hecho que sean educadores es muy importante para la vida de nuestro país, porque lo que nuestro país necesita es educación, valores, respetar las normas de tránsito, respetar al vecino, ayudar a la abuelita para que cruce la pista. Y creo que si tenemos autoridades en el sector de educación dejando los comentarios a veces muy subidos de tono de que son X, ¿no? Por no tocar hoy día este tema, el tener un educador como presidente y un educador como ministro de Transporte y Comunicación y tener un congresista también que es educador y abogado, yo creo que estamos pensando en hacer una nueva formación y en la formación de valores. Las personas tenemos que cambiar de actitud. Y los corruptos, yo lo digo así abiertamente y en toda mi programación siempre yo toco el tema de la corrupción. Señores, se han muerto varios funcionarios públicos y todo lo que han robado no se lo han llevado, pero han ocasionado un problema gravísimo en la ciudad. O sea, no puede ser posible que una pista que cuesta 10 la pongan en 20. No puede ser posible que los peajes que valen 2, uno tenga que pagar 5.50 y no hay ni un servicio y tenga que hacer cola todavía. O sea, hay demasiadas señas de corrupción y que ojalá que el presidente Castillo y aquí el congresista que va a ser invitado las veces que él vea conveniente, aquí nosotros vamos a hablar de frente a la vena. Y el compromiso de los transportistas es realmente apoyar la gestión, las mesas de trabajo, llevar propuestas y también llevar compromisos de cuidar la vida y la salud de las personas. Nos vamos a ir a una pausa, congresista, y retornamos en breve con usted para hablar un poco de la audiencia pública. Nos vamos a la pausa y retornamos. Este canal sale por... Ecuador 0. Perdido. Y otra vez. Guardián. ¡Gol! ¡Gol peruano! Chuburano Chicken, un lugar donde podrá disfrutar de la más exquisita gastronomía peruana.
amplios salones de recepción. El sabroso pollo a la brasa. Potajes cajamarquinos. Siente la comodidad y cálida atención. Chuburano Chicken, un lugar donde el tiempo se disfruta. Ok, regresamos al programa y bueno, teniendo al congresista Edgar Tello Montes, indudablemente tenemos que sacarle el jugo, ¿no? Porque realmente es una persona que está defendiendo el sector transporte y ahora más que nunca con esta audiencia pública con la cual hemos también escuchado al doctor Mujica, al señor Martel, a los amigos de los corredores morados que sorprendieron ese día en la asistencia ahí, y también empresarios que definitivamente han mostrado una preocupación y un apoyo y respaldo a la labor de Perú Libre y a través del congresista Edgar Tello y toda su bancada, porque definitivamente el transporte mueve al Perú, y si han apostado por el transporte en muy buena hora, porque ya el país necesita tener un transporte moderno, eficiente y seguro. Y esa es nuestra convicción. Y aquí, de lunes a viernes, estaremos tocando todos los temas. Las puertas están abiertas para los que les gusta cómo hablamos y también para los que no les gusta. Y ya le hemos invitado en reiteradas veces a la doctora María Jara que venga, que nos cuente por qué suceden estas cosas teniendo tanta experiencia y por qué gasta tanta plata en locales alquilados que lamentablemente si gastara y los resultados fueran óptimos, ok, vale la pena gastar en algo que es, digamos, beneficioso para el país. Pero si se gasta y vivimos en una crisis tan notoria, yo creo que eso debería dar un paso al costado. No es porque nos hayamos metido con ella ni nada por el estilo. Yo le he entrevistado ya en varias oportunidades, pero se me esconde. ¿Por qué no quiere venir, doctora María Jara? Estamos aquí esperándola, queremos escucharla. Así que espero que en la próxima llamada nos conceda esa entrevista para realmente tener la opinión. También al doctor Martín Ojeda, también lo quiero escuchar acá, hablar con él, a ver las opiniones, a la Asociación Automotriz, a la señora de Lima, ¿cómo vamos? ¿Se han subido un micro? ¿Pueden opinar de esta manera? No, no hay que ofender a los transportistas. Ese es nuestro tema. Doctor, coméntenos cómo nace la idea de la audiencia pública. Bueno, mi despacho está al servicio de todos los ciudadanos, de todos los sectores. Se han acercado diversos sectores, en este caso específico del transporte, y no hay que ser muy especialista, muy analista para darse cuenta cómo está el transporte en nuestra capital. ¿Usted toma un micro? Sí, yo viajo en micro, viajo en el tren, viajo en combi. He podido ver la problemática, ¿no? Lo detienen a cada instante, los bajan a los pasajeros. Entonces, creo que no hay que ser tan especialista en el sector para darse cuenta cómo está el transporte en nuestro país y sobre todo acá en nuestra capital, ¿no? Que es el reflejo de todo el país. Y acá no hay de repente acá ataques a la persona, sino a la gestión que no está funcionando. Claro, los resultados son los que dicen, ¿no? Así es. Pero indudablemente también, si tú tienes un buen currículum, con mucha experiencia, y no ves los resultados, lo menos que puede hacer al Estado es dar un paso al costado. ¿Y por qué no se quiere dar un paso al costado? Y esa es la pregunta que yo le hago a la doctora María Jara. ¿Por qué no da un paso al costado? ¿Será porque todavía no hay los arreglos que tiene que hacer de la gestión? Porque cuando ella recibió la ATU, ella tenía que haber hecho una conferencia de prensa y decir, señores, así recibo Lima, la documentación de Lima, así recibo la documentación del Callao, así recibo los activos, pasivos, los buses, las grúas, los carros, el personal, capacitado, no capacitado, despedido, no despedido. Tendría que haber presentado un informe de cómo recibió la situación. Pero no, ahora
al no haber hecho ese informe, utiliza todas esas herramientas para hacerla más larga. Y por otro lado, no se olvide que apenas ingresó, tuvo un conflicto con el alcalde de Lima, ¿no? Entonces, ¿qué autoridad va a manejar una buena gestión si tiene con nuestro principal actor, que es el alcalde de Lima y el alcalde del Callao, no tiene una buena relación? Claro, bueno, y esa actitud se repite, ¿no? Comienza la gestión con el nuevo alcalde y enfrentamiento, con el alcalde del Callao, alcalde de Lima, el mismo caso, y ahora hay un nuevo presidente y sucede lo mismo, un nuevo ministro, entonces, ¿qué está sucediendo? Entonces acá no se está pensando en la ciudadanía, en el transporte, sino se está pensando en otro tipo de intereses, quizás. Claro, no, bueno, y es notorio, congresista, te digo, como usted lo dice, no hay que ser muy estudioso para no darse cuenta que ciertos grupos de poder están apoyando a la doctora María Jara, pero también hay ciertos lobbies que indudablemente no se pueden permitir, porque el usuario, el de a pie, el de San Juan del Lurigancho, el de Villa El Salvador, el de Ate Vitarte y los del Callao no pueden demorarse 2 o 3 horas o les falte vehículos para poderse movilizar. Entonces, en ese sentido, ¿qué está haciendo la autoridad para solucionar el problema de la mejor manera? Eso sería lo más... Claro, ¿no? Y eso es bastante preocupante porque ya creo que si no hay capacidad para desarrollar una gestión en beneficio de la población, creo que aquí lo más correcto es personalmente dar el paso al costado, ¿no? Y dejar que haya otras gestiones que retomen y piensen en la ciudadanía, ¿no? Como países, Argentina, Chile, otros países tienen su transporte ordenado, organizado, y Lima, que es también una capital importante dentro de Sudamérica, como hasta la fecha va a tener este gran problema que no se soluciona. No, y algo importante que hay que rescatar de nuestro país vecino de Chile, la ministra de Transporte tiene 10 años y ha hecho una reingeniería del transporte de tal manera. ¿Por qué? Porque cada gobierno que ha pasado ha visto su gestión y eso me parece bastante interesante. Acá, digamos, a los ministros los quieren cambiar con interpelaciones a cada rato y cómo se puede hacer una buena gestión, ¿no? O sea, claro, eso me parece correcto y ahí deberíamos copiar el modelo de Chile, ¿no? Por eso ha logrado esto. Congresista Tello, hemos tenido la participación del doctor Mujica y también del ingeniero Martel, que han hecho sus exposiciones, pero lo que me preocupaba era por qué ellos hacen sus exposiciones y después se retiran, cuando realmente todavía no ha habido la participación de los empresarios que estuvieron ahí como para un poco paliar y tener más claro el panorama. ¿Cómo ha sido ese tema ahí? Bueno, hemos invitado a especialistas para que puedan exponer el tema, pero esa observación la tendremos en cuenta para una próxima audiencia y tratar de determinar la exposición y luego también las preguntas, las interrogantes que puedan hacer las diferentes empresas, porque de eso se trata. La audiencia pública lo que busca es aperturar un espacio de diálogo entre los diferentes sectores del transporte y fue saludable porque vimos también que participaron los del Corredor Morado, en la cual también hacían llegar también su preocupación desde el punto de vista de su problemática, y en el cual lo hemos invitado a que en la próxima sea también parte de la mesa y podamos juntos con los transportistas ir aclarando el tema, porque acá no se trata de enfrentarnos, sino se trata de diferentes ángulos buscar la solución a un problema común de todos los ciudadanos. Y usted lo dijo, ¿no? Usted lo dijo claramente, ¿no? De que realmente la apertura es para todo el sector. Indudablemente ya creo que hay un compromiso también de visitar sus oficinas. Claro. Pero siempre es bueno, se lo digo, porque si tenemos un problema, se hace la exposición del problema, la idea es que en esa reunión también se logre la solución, ¿no? Y escuchando a ambas partes, ¿no? En ese sentido yo creo que yo voy a invitar al doctor Mujica y al ingeniero Martel para que hagan una exposición, porque si bien es cierto, los transportistas a veces son muy impuntuales en llegar a los eventos, pero es necesario que los escuchen, porque tienen que tener las cosas bastante claras para colaborar con el Congreso, para colaborar con el Ejecutivo y además para que ellos mismos tomen en cuenta esa gran responsabilidad que tienen por el país, ¿no es cierto? Claro, claro. Por otro lado también la ausencia de la doctora María Jara. En la invitación estaba que iba a ir la doctora María Jara y el ministro de Transporte. Bueno, aquí desde mi despacho las audiencias públicas son amplias, transparentes y plurales, y para que vean que no tenemos ningún sesgo en excluir a alguien, invitamos a las autoridades porque creemos de que son las autoridades las que deben estar comprometidas en buscar soluciones con los diferentes sectores que hay del transporte. Y el no acudir, indudablemente nos da un mensaje de que estarían de espaldas pues a
a la solución de los problemas que tienen los transportistas, y eso sería bastante preocupante, ¿no? Y esperamos de que eso pueda corregirse en la próxima audiencia que vamos a programar, que estamos coordinándola justamente con los transportistas, y esperamos que las autoridades estén presentes y hagan sentir que realmente el sector les interesa. Usted mencionó de que realmente el ministro de Transporte y Comunicaciones había enviado a una persona o había mandado un documento disculpándose por el caso, ¿o es que eso no fue así? Bueno, llegó el coordinador parlamentario Ya. a manifestar la disculpa de que el ministro no podía estar presente porque tenía otro evento, pero ya esta invitación no se ha hecho un día antes, sino se ha hecho con anticipación de una semana, 10 días antes, para que pueda planificar y sopesar la prioridad de qué evento es el que más debe resaltar la gestión del ministro de Transporte. Y en ¿no? el caso de la doctora María Jara, ¿se ha disculpado? Bueno, presentaron un documento argumentando de que por problemas de la pandemia, del COVID-19, no podían asistir, ¿no? Por aislamiento, pero algo contradictorio, porque justifican que por el COVID, pero como los inspectores de la ATU sí, eso no se enferman. Ellos sí son inmunes, intervienen, como el caso en Zárate, a una empresa Evifasa, que se han prácticamente dedicado, le dan autorización los primeros días de noviembre. Ya. Y de manera acelerada, el 30 de diciembre le suspenden la ruta. Y a los 2 días empiezan a intervenirlos. O sea, para ellos no hay COVID-19, no hay prevención. Entonces, algo bastante curioso. O sea, da la impresión No, de pero lo al que- menos hubiera solicitado hacer virtualmente, pues, ¿no? Ya que tanto se cuida, hubiera dicho, voy a participar virtualmente para al menos no quedar mal con los transportistas, pues, ¿no? Creemos que de que todos estamos expuestos y como estamos vacunados, creo que algunos estamos prevenidos. Claro. Y si realmente nos interesa solucionar este problema del sector transporte, creo que hay que darle prioridad, ¿no? Y para eso son estas instituciones, ¿no? A tu Ministerio de Transportes. ¿Qué le pareció la participación del corredor morado? Porque realmente las justificaciones que dio fueron bastante elocuentes, ¿no? O sea, yo los conozco, yo soy asesor también de los corredores morados, yo he tenido la oportunidad, no solamente el corredor morado, yo he asesorado al corredor azul, al rojo, y yo en transporte he sido, pues como le digo, marquetero y comunicador en diferentes formas, pero yo siempre me gusta ser objetivo, imparcial y transparente, ¿no? Pero me parecieron los fundamentos bastante interesantes para evaluarlos. Hay una invitación para ir a visitar el corredor morado. Sí, hay una invitación, por un lado me parece bastante importante su presencia y como le reitero, es parte de la apertura, las audiencias públicas tienen ese objetivo, ampliar la participación de todos los sectores, no excluir a ninguno. Claro. Y ha sido una participación bastante saludable de que un sector, que es el corredor morado, también esté presente y también ha hecho llegar que también desean también dar su exposición sobre su problemática. Me parece correcto. De eso se trata. Acá mi despacho es plural en ese sentido, buscando la mejor información y que el problema de transporte, todos los protagonistas sean parte de esa solución. Y lo único que faltó ahí fue de que las autoridades también pongan su granito de arena y yo estoy seguro de que la próxima convocatoria esperamos de que la apreciación que hemos dado ese día nosotros nos equivoquemos, ¿no? Y la próxima audiencia las autoridades sean las que estén presentes. Y bueno, como también manifesté mi compromiso de visitar el terminal del corredor morado, ya coordinaré en estos días y ahí estaré para que vean de que el congresista Edgar Tello no está parcializado, sino es amplio y está recogiendo todos los sectores y visitando los diferentes actores de este sector y también las diferentes empresas, ¿no? Tradicional, corredores, y veamos también una solución integral al problema. Usted sabe muy bien que al final lo que interesa es el usuario. ¿Qué le diría usted a los usuarios en cuanto al transporte público y el Partido Perú Libre que usted representa, el presidente Pedro Castillo, que es un educador, el ministro de Transporte, que también es un educador? ¿Qué le diría a los usuarios? Porque los usuarios, diríamos así, ¿no?, están cansados de que les prometan y que al final tengan que sentirse realmente mal atendidos, ¿no? ¿Qué le diría a los usuarios? ¿Qué esperamos en este periodo de gobierno en cuanto a transporte a nivel nacional? Que sean parte también de esta solución, ¿no? Haciendo llegar también sus sugerencias, observaciones, y me parece que sería importante también considerarlos. Sería un gran aporte
en esta gestión, buscando la solución a este problema del transporte, porque los ciudadanos son, al final, los que evalúan cómo se está desarrollando el transporte en nuestra capital, ¿no? Sí, hay varios informes de la Defensoría del Pueblo, que sería muy importante, digamos, que le haga llegar esta entidad. Lima, ¿cómo vamos? Indudablemente que siempre ellos están pensando pues en ir más allá de un transporte moderno, ya están pensando en el bus eléctrico y todas esas cosas, pero yo creo que tenemos que ir paso a paso, ¿no? No se puede hacer de la noche a la mañana, en esta situación económica que están pasando la mayoría de personas, tener que hacer grandes inversiones en algo que todavía no estamos preparados, porque teniendo todavía buses a diésel, buses a gas natural vehicular, que es una de las propuestas del presidente de la República, de deberemos impulsar el gas natural vehicular, estar pensando en buses eléctricos. Nadie quiere que la economía o la modernidad llegue a nuestro país, pero yo creo que tenemos que ir poco a poco, ¿no? Claro, y acá una denuncia, ¿no?, de que los mismos transportistas lo han hecho, ¿no? Y acá pareciera que hay una complicidad con las autoridades, en este caso la Municipalidad de Lima, ¿no? ¿Cómo es posible que ya se venció la concesión de 10 años del Metropolitano y continúe en preoperatividad, ¿no? Y no pase a la etapa de operatividad? Ya cobró el préstamo para la compra de los aproximadamente 50 buses articulados que le ha hecho COFIDE. Ya venció el plazo de la concesión, no ha renovado porque se han malogrado muchos buses articulados, ¿no? Ya le corresponde renovar la flota y siga en preoperatividad, ¿no? Y ya venció, ya también recogió el dinero de Reactiva Perú, millones de soles, de desinfección de buses de igual manera, y esta empresa indudablemente, en base al amparo legal que tiene el país, está pidiendo que lo declaren en quiebra para cambiar de nombre o retirarse y dejar el cascarón nuevamente a la municipalidad, que en este caso le corresponde, y vuelva a convocar a otro concesionario y tenga nuevamente la facilidad de que COFIDE le preste para que compre los buses. Y la pregunta es, ¿y ese dinero que ya se ha llevado, que ha invertido, quién lo devuelve? No, y COFIDE, qué silencioso ha estado, ¿no? Porque se supone que COFIDE le presta a la pequeña empresa, a la mediana empresa, hay falta de capitales, y 800 millones que realmente no se hayan dado luz verde ese dinero, yo creo que es bastante complicado, y aquí las autoridades tienen que ver mucho con este tema. Claro, y bueno, es en ese lado, ¿no? Y vemos que no solamente pasa en transporte, vemos que pasa en diferentes. La red dorsal, por ejemplo, de Azteca Comunicaciones. Que también se hizo declarar en quiebra y no cumplió con el contrato de la licitación que le dieron los 50 millones de soles de la Buena Pro, no cumplió con la red dorsal que tenía que abastecer la fibra óptica, y optaron por lo más fácil, declararse en quiebra, y se fueron del país y dejaron nuevamente ese cascarón para que el Ministerio de Transporte vuelva a convocar a otra licitación, darle los préstamos y así creo que ¿quién no hace plata? ¿Sí, no? ¿Esa es la inversión privada que el Perú necesita? Creo que no. El Perú necesita inversión privada, pero real, no aquellos que vengan a robarle al país. No, indudablemente que, bueno, hay una serie de contratos que están bien amarrados, que definitivamente impiden que haya un crecimiento, porque en este momento, por sí, el tema de los peajes es un tema pues increíble, ¿no? O sea, no puede ser posible que tú en el centro de la ciudad tengas que pagar peaje, pero aparte no tienes que estar 45 minutos haciendo una cola. O sea, ¿cuál es el servicio que prestan los peajes? Y definitivamente por las adendas y todos esos temas legales, lamentablemente uno tiene que seguir pagando un mal servicio. Y eso se va a dar en muchos sectores, ¿no? Bueno, congresista, ¿algo más que usted quiera agregar? Estamos con los tiempos, ¿cómo estamos con los tiempos? 5 minutos, congresista. ¿Algo más que usted quiera agregar? Bueno, a manifestarle de que estamos trabajando los proyectos de ley, ¿no? Tenemos un proyecto de ley del 30% de reparación de clase, una bonificación que el maestro, hasta la fecha, han pasado ya más de 25 años de la década del 90 y hasta la fecha no se descancela. Entonces el profesor Pedro Castillo anunció y el Congreso lo aprobó, 1.200 millones de soles para aquellos de que judicialmente tienen su sentencia consentida y en el cual el Ministerio de Educación tampoco no ha hecho una relación objetiva y real de verdaderamente quiénes son los beneficiarios. En Lima Metropolitana, ¿cómo se va a sacar una relación de aproximadamente de 10 personas en Lima, cuando en Lima tenemos 30.000, 40.000
profesores que han hecho proceso judicial tienen sentencia consentida, ¿no? Esa relación nominal se requiere que sea transparente y se publique. Claro. Y si hay 100, por decir un ejemplo, se diga, ¿no? Se va a pagar hasta el número 30. Y tengamos realmente una relación nominal transparente para toda la población. Parece que se quieren copiar actitudes de otros gobiernos donde se quiere manejar al misterio a la población. Por un lado, igual pasa en las regiones, ¿no? Por otro lado, también de denunciar, los maestros vienen indignados porque acaba de haber una evaluación de ascenso de nivel, de ascenso de escala, y solamente se ha publicado en Lima, por decir un ejemplo, 3 vacantes por UGEL, ¿no? Y eso acá en Lima son aproximadamente 90.000 profesores. Y en las diferentes regiones, en las UGELes de las diferentes regiones también igual, ¿no? Una cantidad irrisoria de aproximadamente en promedio 2 vacantes por UGEL. Y eso genera gran preocupación. Hemos planteado al ministro de Educación de que no existe meritocracia. Por el contrario, esta ley de reforma magisterial, por todas estas irregularidades y discriminación que existe, debe ser derogada. Y eso es una tarea que se le ha dado al ministro de Educación para que pueda, por iniciativa del Ministerio de Educación, generar que se trabaje una nueva ley con participación de los maestros, ¿no? De igual manera, denunciar también las millonarias consultorías que el Ministerio de Educación ha estado haciendo. Debe cortarse eso, ¿no? Si no, ¿para qué están los funcionarios? Claro. Entonces, el negocio de las editoriales, el negocio de las capacitaciones, creo que es todo lo que tiene que realizarse. Y el otro aspecto es también que la SUNEDU debe dejar de ser pues un centro de control político, ¿no? Donde direccionan los licenciamientos y acreditaciones, ¿no? Y aquí una denuncia que los propios estudiantes están indignados, por decir un caso de muchos casos de 45 universidades que han sido denegadas, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, que acaban de darle su licenciamiento y acreditación, faltando a la verdad el presidente, porque dijo que el presidente de la SUNEDU, me refiero, ¿no? En el sentido de que dijo que en 2 años, 6 meses iba a licenciarlo. ¿Ya? Pero han transcurrido 5 años, 6 meses y recién lo licencia, y encima no está licenciando la Facultad de Medicina. Y en plena emergencia sanitaria, en esta pandemia, donde más se necesita esa especialidad, ¿o qué intereses hay detrás? Claro. ¿Se querrá beneficiar a otras universidades de la región de Ica? ¿No? Por un lado. Y lo otro también, algo escandaloso que estamos viendo, es de que la SUNEDU, lejos de generar confianza, apoyo al estudiante, más bien está generando una cuestión de corrupción. Mira, le ha puesto multas excesivas a la Universidad Garcilaso. Ya la Garcilaso prácticamente ha ido por encima ya las multas, y la SUNEDU ha generado una junta liquidadora. O sea, son juez y parte. Ha generado una junta liquidadora para que venda todos los bienes, todas las infraestructuras de la Universidad Garcilaso, ¿no? Sin ser accionista, sin ser miembro del Consejo Universitario, sin ser parte de ese directorio, y sin embargo lo va a rematar esas infraestructuras de la Garcilaso a más bajo precio, probablemente a las universidades acreditadas y licenciadas, sin haber construido nada. Increíble. Y eso es increíble, y esas son irregularidades que no se pueden permitir, ¿no? Y como lo hemos dicho, congresista Tello, nuestro país necesita educación, y si realmente el congresista Tello del Partido Perú Libre están abocados a corregir todas estas deficiencias a través de la educación, esto va amarrado con los diferentes sectores: transporte, economía, medio ambiente, salud, agricultura. ¿Por qué? Porque necesitamos realmente una reingeniería de todo el sector estatal, pero básicamente dejando este tema tan lamentable, que hay que decirlo 1000 veces, la corrupción y los lobbies. No podemos construir un país si realmente estamos pensando en cuánto me voy a llevar y a cuántos voy a favorecer. En ese sentido, nosotros somos abiertos, congresista Tello, transmítale al presidente de la República y a su ministro que este programa es parte de una estrategia para poder contribuir con la labor de ustedes. Indudablemente que también vamos a ser muy críticos de las cosas que realmente no sean, ¿no? Por eso planteamos pues la democratización de la SUNEDU, ¿no? Que se democratice esa SUNEDU, que no sea un control político, sino sea una institución académica, un representante de las universidades privadas, estatales, la CONCITEM, Minedu,
de los estudiantes, de los maestros, que vuelva realmente la autonomía universitaria y no esté generándose un problema de esta naturaleza. En el caso de la Garcilaso, porque el rector ganaba 2 millones, hay que cerrar la universidad. ¿Qué culpa y qué responsabilidad tienen los estudiantes? Habría que ver la gestión, pues, ¿no? De el problema que puedan tener con el señor rector. Claro. En todo caso, ahí tienen que resolverlo. Claro. Y ver también el marco legal, ¿no? Así es. Y hay, bueno, varios temas que conversar. Congresista, yo lo comprometo realmente primero a que toque el tema de la seguridad vial en los colegios. Necesitamos tener una nueva generación de conductores, una nueva generación de peatones, y en ese sentido, a través de su despacho, vea la forma, a través de sus asesores también, para que en todas las escuelas públicas y privadas la seguridad vial sea dictada para que realmente las nuevas generaciones de niños y jóvenes tengamos profesionales en las calles. Ok, su despedida, congresista. Bueno, agradecer este programa y cuando gusten estaré nuevamente por aquí para seguir siendo la voz de los transportistas, de los diferentes sectores, salud, educación, y para ello hemos llegado a este espacio del Congreso para poder cambiar y darle la voz de lo que antes no tenían los transportistas, los trabajadores de salud y los de los diferentes sectores. Claro, y muchas gracias bien por la invitación. Bueno, señores, esto fue todo por nuestro programa número 49. Hemos comenzado con ciertos nerviosismo. La tercera dosis me ha movido un poco a los 63 años que tengo, pero vamos a estar de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. A ver, de repente me dan una horita más, pero en fin, informando de la coyuntura del sector transporte, porque queremos mover el país y queremos tener un transporte moderno, eficiente y seguro, y agradecemos al congresista Edgar Tello Montes que nos haya acompañado en este programa inaugural de relanzamiento del transportista. Nos vemos mañana, y mañana estamos con Giovanni Díez, el que formó la unión gremial de todos los sectores de transporte. Vamos a ver hasta dónde han avanzado, qué han hecho. Así que nos vemos mañana, señores, a la misma hora, y aquí en Occidental Televisión, Cántaro TV, y en el 14.2 de la señal abierta. Hasta mañana. Listo, amigo. Chuburano Chicken, un lugar donde podrá disfrutar de la más exquisita gastronomía peruana. Amplios salones de recepción. El sabroso pollo a la brasa. Potajes cajamarquinos. Siente la comodidad y cálida atención.
Chugurano Chicken, un lugar donde el tiempo se disfruta.